palabra, mis hermanos, la palabra de Dios debe ser lo único que nos mueva en la vida. ¿A usted qué lo mueve? Las circunstancias, los problemas, las dificultades, las emociones, ¿o qué es lo que lo mueve? Amén. Ahí está, la palabra debe ser lo único que nos mueva en la vida, es decir, que solo nos movamos por lo que la palabra de Dios dice. Que mi hermano realmente sea ese motor en nuestras vidas. Sea ese, hermano, ese empuje que se nos da, eso que nos lleva a movernos, mi hermano. Nos movemos solamente en la palabra de Dios y ahí es donde nosotros queremos entrar realmente. No que nos muevan los problemas, circunstancias, que nos muevan de pronto ideologías, filosofías, religiones. No, que solamente, mi hermano, nos mueva la palabra del Señor. Y claro, nosotros llenos del Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo siempre nos va a mover a que pongamos por obra la palabra de Dios. Y yo no sé si usted ha notado esto alguna vez en su vida, que usted va a actuar en algún sentido, va a hacer alguna cosa y mi hermano va en contra de la palabra, y no sé si usted ha notado en su interior como algo le dice, no, eso no dice la palabra, no lo hagas así. ¿Lo ha notado o no? A mí me ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía en la palabra y la palabra me mueve, la palabra me guía, la palabra me lleva por el camino correcto, mi hermano. Y es eso, la palabra tiene que ser el motor de nuestras vidas, lo que nos mueve, lo que nos empuja, hermano, lo que nos lleva a toda verdad y nos hace, mis hermanos, libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es? Eso es conocer la palabra de Dios, conocer a Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios, Dios es la palabra. Jesús, mis hermanos, es la palabra y Jesús nos mueve a través, mis hermanos, de su bendita palabra. Si algo yo voy a hacer que no va acorde a la palabra, me detengo. ¿Por qué? Porque no quiero ir en contra de lo que el jefe manda. No quiero ir en contra de lo que papá nos insta y nos instruye. No quiero. ¿Por qué? Porque eso, mis hermanos, nos trae solamente consecuencias. El Señor, mis hermanos, está atento siempre también para moverse en nuestras vidas en base a su palabra. Ahí es cuando entendemos que, mis hermanos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Sabe cuándo es que realmente pedimos mal? Cuando pedimos al margen de la palabra de Dios. Cuando pedimos, mi hermano, y en algún sentido no se acopla ni se puede, mi hermano, llevar a lo que la palabra de Dios dice. Ahí es cuando nosotros estamos pidiendo mal. Y dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. Amén. Entonces, ¿cuándo pedimos nosotros bien? Cuando el motor de nuestras vidas es la palabra, cuando lo que nos mueve, mis hermanos, es la palabra de Dios y siempre nos dejamos guiar y llevar por ella. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 18. Jeremías 23, 18, ¿lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entabla aquí, hermanos, una serie de preguntas. Si la palabra es el motor de nuestras vidas, mis hermanos, nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que Dios nos traza, nos declara, nos decreta, mis hermanos, a través de su palabra. Y pregunta, lo volvemos a leer, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Qué significa estar en el secreto de Jehová? En su presencia, buscarle ahí en intimidad, buscarle él y yo solos, yo hablar con él, decirle, Señor, ¿qué en cuanto a esto? ¿Qué hago con esto? Señor, te sigo buscando, no te sigo buscando, sigo leyendo, no sigo leyendo, ¿qué hago? Me muevo por aquí, me muevo para allá, ¿qué hago, Señor? Y Dios ahí en su presencia, mis hermanos, nos va a hablar. Dios habla en la presencia. Por eso cuando estamos también ahí en adoración, mis hermanos, muchas veces yo estoy ahí adorando al Señor y el Señor me habla.
Ah, ¿el Señor le habla? Claro, hermano. ¿Usted sabe que el Señor me habla o no? Y yo sé que el Señor a usted le habla, porque Dios habla. Hermanos, Dios habla hoy, pero por eso cuando estamos ahí en la presencia de Dios, adorando al Señor, hermano, conectémonos y que Dios nos hable y que Dios nos ministre. Mire, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Hermano, cuando estamos ahí, vemos las cosas. Vemos las cosas claras, vemos el camino claro, nos afirmamos en el Señor porque vemos, hermano. Y oyó a su palabra. ¿Quién vio y quién oyó? Y eso solamente se produce estando en el secreto, estando ahí en intimidad con el Señor. Yo, por ejemplo, veo las cosas muy claras en cuanto a la palabra de Dios. Veo las cosas muy claras en cuanto al Evangelio. Veo las cosas muy claras en cuanto a los planes que Dios tiene para con mi vida, para con mi hogar, para con mi familia. Lo veo claro, hermano. Y escucho claro lo que Dios, mi hermano, me habla, me dice, la palabra que Dios quiere enviar, lo que Dios quiere hablar, lo escucho, hermano. ¿Por qué? Porque estoy en el secreto y veo, estoy en el secreto y escucho. Ahora, eso es una responsabilidad, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Cada uno debemos estar ahí. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde debo de seguir? ¿Qué camino he de coger? Y mis hermanos, fíjese, por no dar este paso, esto tan de pronto, digámoslo así, sencillo, pero que a veces da pereza, o a veces, mi hermano, da mala gana y no se hace. Mi hermano, por no hacer este paso sencillo de estar en la presencia de Dios, mi hermano, nos perdemos de muchas bendiciones. Cometemos errores, tropezamos. ¿Por qué? Porque no hemos visto ni hemos oído lo que solamente en el secreto del Señor, mi hermano, se puede ver y se puede escuchar. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice: mas tú, ¿quién? El pastor, los de intercesión. Mas los de intercesión, cuando oren, entren en su aposento. Dice, mas tú, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra, personal, de cada uno. Es muy bonito llegar y decir: hermano, mire, necesito que oren por mí en esto, lo otro. Vale, hermano, pero sería bueno también que usted ore. Claro, le podemos apoyar, le podemos ayudar, y muchas veces la oración de acuerdo, mi hermano, y siempre tiene respuesta, pero la responsabilidad es suya. Que le podemos apoyar, eso es otra cosa, pero la responsabilidad de orar es suya, es mía. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el secreto, ahí, hermano, en el Señor, ante su presencia, Él nos habla, Él nos hace ver, mis hermanos, las cosas clara y objetivamente. No sabemos a veces por dónde ir, pero el Señor, mi hermano, nos guía, nos instruye. Y hay una promesa, mi hermano, muy preciosa y muy tremenda, y esto hoy nos tiene que mover, hermano. Esta palabra tiene que ser hoy motor en nuestras vidas. Sí, un motor que nos mueva a orar más, a buscar más de la presencia de Dios, a buscar las respuestas de parte de Dios, a ver las cosas claras en Dios, hermano. Porque de verdad, o sea, no es una religión la que salva, no es de pronto una ideología, una filosofía la que nos va a salvar, es Dios. Es su palabra, es Jesucristo, es la obra de Jesucristo. Pero eso solamente lo vemos, lo percibimos y lo oímos cuando estamos, mis hermanos, en la presencia de Dios. Y solamente ahí es cuando nos podemos nosotros mover. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos movemos en lo que Dios dice, ahí es, mi hermano, donde realmente vemos cosas que se producen en nuestras vidas gloriosas, grandiosas. Amén. Dice en el libro de Jeremías capítulo 33. ¿Qué versículo? Muy bien, mi hermano. Está bien instruido en la palabra, amén. Ese es el teléfono de Dios. ¿Le quiere mandar un WhatsApp? Escríbale ahí, Jeremías 33:3, guárdelo en sus contactos y que sea el primer contacto que usted tenga ahí, mi hermano, y mándele WhatsApp al Señor todos los días. Jeremías 33:3 dice, mire, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Clamar. Mire, aquí hay, hermano, algo interactivo. Clama a mí y yo te responderé. Tú clama, tú preocúpate por clamar, tú preocúpate por pedir, y yo me preocuparé por responderte.
¿Me entienden? A veces, mi hermano, nos preocupamos más por la respuesta de Dios. Oramos un momento: Señor, en el nombre de Jesús, dame esto, dame lo otro, necesito aquí, allá, y ya. Hermano, no pedimos más. Y yo que sé, de pronto es por pereza o no quiere entrar más ahí, mi hermano, realmente en clamor. No nos preocupamos por clamar, pero nos preocupamos: Señor, te pedí esto, te pedí lo otro, pero las circunstancias, esto aquí, esto allá, lo que dijeron los médicos, veo que no va a ser como muy posible que tú me respondas. Porque nos preocupamos más de cómo responde Dios a de cómo nosotros debemos de clamar, a cómo de nosotros debemos orar, hermano. Nos preocupamos más, hermano, de el proceso de recibir la bendición a el proceso de pedir la bendición. Y Dios está, mi hermano, más preocupado en darnos que nosotros lo que podamos estar preocupados en pedirle. Él es nuestro Padre, Él ve nuestras necesidades, Él quiere suplir nuestras necesidades, pero a veces nosotros no nos preocupamos de pedirle y pedimos de cualquier manera: Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, amén, y a dormir. Y ya está, no entramos ahí en oración, en intercesión, no entramos, mis hermanos, en clamor, y eso es un grave error. Porque la palabra de Dios está diciendo: clama a mí y yo te responderé. Hermano, clama a Dios, y Dios, ¿qué va a hacer? ¿Te va a bloquear el WhatsApp? Él no bloquea el WhatsApp. Él no te saca del Facebook, no te elimina. Amén. Él no lo hace. Hermano, el Señor, cuando tú le clamas, de verdad, el Señor responde, hermano. El Señor responde. Y cuando clamamos realmente de corazón, mi hermano, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando usted está clamando, mi hermano, usted no va a pedir de pronto algo que no esté en contra de la voluntad de Dios, porque usted va a pedir según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo le guíe. Y eso es lo que realmente, mi hermano, va a obtener respuestas. ¿Y cuántos quieren ver respuestas de parte de Dios? Sí. Mis hermanos, mire, el Señor nos responderá, pero no solamente se quedará ahí. Continúa diciendo: y te enseñaré. ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? Instruidos por el Maestro de maestros. Amén. Mire, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, Señor, quiero saber el hermanito por qué le está yendo mal. Revélamela, Señor. Eso oculto que tiene fulanito, revélamelos. No, hermano, el Señor no se está refiriendo a eso. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, el Señor ahí en su presencia, cuando acudimos a Él, mi hermano, nos hablará, nos hará ver cosas, pero en base a su palabra. Él nos enseñará. ¿Qué nos enseñará? Su palabra. Nos revelará. ¿Qué nos revelará, mis hermanos? Su palabra. Eso es, hermanos, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque en el secreto. ¿Y quién ha estado en el secreto y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando estamos ahí en su presencia debemos estar atentos, hermano, con el oído así bien abierto. Amén. Como cuando a alguien le gusta escuchar, hermano, y tiene un oído fino y se pone por ahí con el oído así para enterarse de lo que están hablando. Pues así, hermano, tenemos que estar nosotros, pero en la presencia de Dios, buscando la respuesta de Dios, buscando que Dios nos instruya, nos hable, nos enseñe, nos revele cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hermano, cada vez que nosotros vamos a la palabra, mi hermano, vemos cosas grandes, tremendas, y muchas veces ocultas, que de pronto, mi hermano, yo no conocía, y cada vez Dios me sorprende más en su palabra, y llevo años estudiando su palabra, y cada día Dios más y más me sorprende. Yo no me canso de leer la palabra, hermanos, porque todos los días algo nuevo el Señor me enseña. Amén. Dios nos da esas cosas ocultas que mucha gente no conoce, pero que usted y yo, mi hermano, por la gracia del Señor, las conocemos. Cosas que para el mundo son locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Estamos, hermano, mire, fíjese, aquí vemos cómo realmente, mi hermano, nosotros vamos al secreto, escuchamos la palabra de Dios, vemos las cosas claras, oímos su palabra, estamos atentos a ella, y esa palabra que nosotros oímos, mis hermanos, produce algo en nuestras vidas.
se mueve en un sentido en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros entendemos por qué tengo que ir a orar, por qué tengo que buscar la presencia de Dios, por qué tengo que buscar ahí en la intimidad con Dios, cerrada la puerta. Oro a mi Padre que está en lo secreto, y mi Padre que está en lo secreto me va a recompensar en público. Ahora, ¿cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa? Hoy estuvimos hablando en base a 1 de Timoteo capítulo 4, mis hermanos, en algunos consejos que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Y una de las cosas que le dijo el apóstol Pablo: haciendo estas cosas serás aprovechable, aprovecharás a los demás. Es decir, mire, fíjese en esto, cuando nosotros somos y estamos atentos a la palabra de Dios, mis hermanos, la recompensa es que las demás personas van a decir: esta persona, no van a decir, oh, cuánto conoce, no, van a decir: esta persona sí que es espiritual. Esta persona sí que es un hacedor de la palabra de Dios. Esta persona sí que me puede enseñar e instruir en la palabra, porque se le ve cómo el Señor lo recompensa, cómo el Señor lo bendice, cómo el Señor le revela cosas grandes y ocultas que yo no conocía, y esta persona me puede enseñar. Es decir, mi hermano, que podemos ser aprovechables a los demás, siendo recompensados a raíz de buscar la presencia de Dios en la intimidad. Y Dios quiere que, mi hermano, nosotros seamos aprovechables. Mire, esas cosas grandes, mi hermano, que se mueven en nosotros, producen algo, producen recompensa. Pero vamos a ir también a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Dice la palabra: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Pregunta: ¿cómo es la palabra de Dios? Mire, ¿qué produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué produce la palabra cuando tú estás ahí en intimidad con el Señor y el Espíritu Santo te toca? ¿Qué produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué produce la palabra de Dios cuando tú estás aquí en la iglesia, hermano, escuchando su palabra? ¿Qué produce la palabra cuando tú estás alabando al Señor? Porque cuando alabamos al Señor, hermano, estamos también sumergidos en su palabra. Intentamos meternos, hermano, en ese sentido de que toda canción que se toque aquí sea una canción bíblica, neotestamentaria. Estamos, que hable del nuevo pacto, de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y de lo que ya tenemos nosotros, hermano, a raíz de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué produce la palabra mientras tú alabas, mientras adoras, mientras estás aquí sentado escuchando, mientras buscas la presencia de Dios y Dios te habla? ¿Qué se produce en tu vida? Mira, dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor. ¿Qué normalmente hace el fuego? Quema. ¿Qué más? Consume. ¿Qué más? Limpia, ¿sí o no? Usted meta un metal precioso en fuego, hermano, a los grados que sean necesarios. ¿Y qué hace el fuego con ese metal? Lo refina. Amén. Lo funde. Eso es lo que hace el fuego. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer en tu vida a través de su palabra. Amén. Quiere fundirte. Amén. Quiere limpiarte. Quiere quemarte. ¿Me entienden el sentido? Quiere quemarte, mi hermano, porque mire, dice la palabra que la unción rompe, quebranta, consume todo yugo. Entonces, la unción del Espíritu Santo que se produce en medio de la palabra, en medio de la adoración, esa unción, hermano, quiere consumir todo yugo, toda atadura en tu vida. Quiere hacerte libre. Dígame amén. Esa unción quiere hacerlo, esa unción quiere trabajar, esa unción se quiere mover, mis hermanos, en ese sentido. Por eso dice la palabra: no es mi palabra como fuego. Claro que es como fuego. Claro que muchas veces nos funde, nos limpia. Claro que muchas veces quema, consume y pudre todo yugo. Claro que sí. No es mi palabra también como martillo que despedaza la roca. Mis hermanos, muchas veces hay dureza en los corazones, muchas veces hay cosas que son impenetrables en las vidas, pero que viene la palabra de Dios, mis hermanos, viene la palabra, hermano, y rompe, despedaza,
Esos argumentos que muchas veces se levantan en contra del conocimiento de Dios se rompen. ¿Sí? Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Él no dijo, voy a ir a ustedes y van a ver, voy a ir con palos y con un ejército y voy a derribar todo argumento que hay en sus vidas. No, él dijo, voy a ir con la palabra y a través de la palabra de Dios todo argumento caerá, todo argumento se derribará. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que nosotros éramos de pronto, hermano, muy religiosos, pero no en el buen sentido, sino para criticar todo lo que concernía a Dios de pronto muchas veces. Y no queríamos saber nada. Pero Dios, mi hermano, vino con su palabra y rompió muchos argumentos en nuestras vidas. Cosas que hemos escuchado, Dios no existe. Y hay una película que se llama Dios no está muerto, vivo está. Pero a veces nos quería meter eso, Dios no existe, Dios no es real, eso es una fantasía. Dios eres tú mismo. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Esa filosofía barata. El Dios eres tú mismo, haz lo que quieras. El anarquismo te lleva a eso, hermano. Pero viene la palabra de Dios y todas esas cosas que se han querido poner como muros en nuestras mentes, en nuestras vidas, mi hermano, por el poder de la palabra, ese martillo que despedaza, viene y derriba todo muro que se ha levantado a causa, mi hermano, de la incredulidad del mundo, del pecado, de muchas cosas que quieren levantar argumentos y cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero viene esa palabra, ese martillo, viene ese fuego y produce algo en nuestras vidas. Tú lo estás notando. Tú notas cómo la palabra de Dios produce efectos gloriosos y tremendos en tu vida. Tú notas cómo la palabra de Dios produce efectos en tu hogar. ¿Lo notas o no? ¿Notas cómo la palabra de Dios, hermano, te da esa paz, te da esa tranquilidad, mi hermano? ¿Lo notas o no? Tienes que notarlo porque la palabra tiene que producir algo en tu vida, hermano. No puedes salir igual. Hoy, por ejemplo, tú no puedes salir igual de como entraste. Tienes que salir lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, sabiendo todo lo que produce el Señor a través de esta bendita y gloriosa palabra, hermano. Estas Biblias, hermano, deberían valer millones y millones de euros, de dólares, hermano. Porque hay tanto tesoro aquí escondido. Tantas cosas preciosas, hermano, que a bien nos ayudan y a eternidad, mi hermano, nos llevan. Que deberían estar estas letras pintadas de oro, las hojas, yo que sé, del mejor material del mundo, porque es palabra de Dios. Pero qué bueno, mi hermano, que estamos bajo la gracia del Señor y el Señor muchas veces hasta nos regala Biblias. Amén. De hecho, si usted necesita una Biblia, díganos y le regalamos una. Amén. Pero ahí hay un tesoro tremendo, precioso, que solamente lo encuentran los que van a la presencia de Dios, los que van a la intimidad con el Señor, los que Él le enseña cosas grandes y ocultas que muchas veces ni siquiera conocemos. Hermanos, fíjense, la palabra produce efectos tremendos. Y lo vemos, mi hermano, a lo largo de la Biblia nosotros lo podemos ver. Y vemos que toda persona que clamó a Dios, toda persona que fue al Señor, mi hermano, y le pidió, obtuvo sus resultados. Y yo quiero que tú seas de esas personas también, mi hermano, que ora al Señor, que pide al Señor y obtienes resultados. Que estás en la intimidad con el Señor, buscando su presencia, mi hermano, y luego tú eres recompensado en público. Yo quiero que tú seas de esas personas. Que la palabra de Dios produce efectos gloriosos en tu vida. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, mis hermanos, a través de su palabra, produjo efectos gloriosos en muchas personas. Vamos a hablar, por ejemplo, de los leprosos. Algunos, no vamos a hablar de todos. Voy a darle ejemplos de cada cosa, nada más, mi hermano, para que entendamos lo que la palabra de Dios produce, lo que la palabra de Dios mueve, y veamos la importancia de ir a la presencia de Dios y escuchar lo que Dios nos dice, ver lo que Dios nos habla. Dice la palabra en Lucas 17:11. Mira lo que produce Dios a través de su palabra, hermano, para que vea usted que es como fuego, que es como piedra, como martillo, que despedaza la roca. Lucas 17, desde el versículo 11, dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea.
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, 10 leprosos. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron. Ya Jesús se iba alejando y ellos empezaron, hermano, a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Empezaron a gritar de esa manera. Y ya un grito de estos, mi hermano, nosotros lo vemos en un nivel ya de clamor. No empezaron a: Jesús, Jesucito, si me oyes, Jesús, ten misericordia de mí, por favor. No, hermano, empezaron a gritar: Jesús, Hijo de David, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Usted alguna vez, hermano, se ha ido a la presencia de Dios a orar al Señor de una manera enérgica? De una manera en el sentido, mi hermano, del clamor. ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Y ha obtenido respuesta o no? Amén, hermano. Amén. La palabra lo dice y lo acabamos de leer: clama a mí y yo te responderé. Dios no miente. Si el Señor me pide a mí que clame, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a responder. Y aquí estos leprosos, hermano, 10 leprosos, estaban viendo algo. Mire, vieron a Jesús y también estaban de lejos, porque los leprosos no se podían acercar, tenían que estar de lejos. Entonces, por ende, tenían que gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mire, al verlos, viendo Jesús, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y ahí luego podemos ver que solamente uno vino a agradecer. Pero mi hermano, lo que queremos entrar aquí es este punto. El Señor, hermano, escuchó el clamor de ellos. Escuchó cómo se acercaron a Él, mi hermano, en fe, sabiendo que Jesús les iba a sanar. Ahora Jesús, al verlos, les dijo: vayan. Es decir, les dio una orden. Es decir, su palabra entró en acción. Su palabra, mi hermano, fue un motor para que estos 10 leprosos se movieran en fe y fueran a presentarse al sacerdote. Ellos no dijeron: no, Señor, pero todavía no podemos, porque no podemos presentarnos así como estamos. Somos leprosos, tenemos que estar lejos de todas las personas que no tienen lepra. Ellos no dijeron eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecieron, se movieron, hermano. Y esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros. Dios nos da una palabra: haz esto, haz lo otro, ve, haz. Y hermano, ese motor nos mueve. Ese motor de la palabra de Dios nos impulsa, mi hermano, a ejercer y a hacer lo que Dios nos está mandando. La palabra te mueve de esa manera. Mire, vayan. Ellos solamente dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan, preséntese a los sacerdotes. Obediencia a su palabra. Cuando estamos en la intimidad, ahí Señor te dice: hijo mío, no estás actuando bien, más bien haz esto. Hijo mío, estás teniendo rencor contra fulanito, más bien haz esto. Y ese motor de la palabra, hermano, nos mueve. Y cuando nos movemos en lo que Dios nos dice que hagamos, encontramos la bendición. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Obediencia a su palabra. Ese motor de la palabra de Dios les llevó a la bendición, a lo que ellos estaban clamando, a lo que ellos estaban necesitando. Mateo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, ¿sí? Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Y emitió la palabra: sé limpio. Quiero, sé limpio. Y al instante, al mismo instante, al mismo momento, ¿qué le pasó? Al instante su lepra desapareció, recibió sanidad, hermano. ¿Por qué? Por esa palabra de Dios. Por esa palabra. Aquí es donde nosotros debemos hallar la importancia de ir a la presencia de Dios y buscar en su palabra, buscar respuestas. Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Señor, dímelo. Y el Señor, en una palabra que te da, en esa palabra, hermano mío, está tu bendición.
aunque no lo creas. Pero esto te lo estoy diciendo para que lo hagas, lo compruebes, hermano, y cuentes testimonios a raíz de tu hacer caso a esta palabra, hermano. Mire, Jesús extendió la mano y le dijo: quiero. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, Dios quiere ser tu Padre, Dios ya es tu Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere, hermano. Le dijo: quiero, sé limpio, sé limpio. ¿Qué palabra necesitas tú en tu vida? ¿Qué palabra tiene que ser el motor en tu vida? ¿Cuál es esa palabra que tú necesitas y que solamente la vas a encontrar ahí, en la presencia de Dios? Estos leprosos la encontraron. Hermanos, también podemos ver el ejemplo de ciegos, que la palabra de Dios fue el motor que les llevó a esa sanidad. Juan 9, versículo 6 dice: enseguida Jesús escupió en el suelo e hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. ¿A usted le gustaría que hagamos un milagro de estos en su vida? Amén. No importa el modo, lo que importa es el milagro. Sí, que escupamos, hagamos lodito, un poquito de barro y le pongamos en los ojitos. Está bueno, ¿no? Amén. Pero mire el resultado, dice: y lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve. Mire, hermano, Dios a usted le da órdenes. ¿Dios le da órdenes o no? ¿Y las cumple? Uy, cada vez menos amenes, hermano. Yo pensé que hoy con esta palabra, hermanos, se iban a levantar de la silla a decir: amén, recibo la palabra en el nombre de Jesús. Yo pensé eso, pero una cosa es lo que uno piensa, amén. Entonces, hermano, usted se mueve en base a lo que la palabra de Dios dice y ve los resultados en su vida. Amén, hermano. Y si sigue en esa línea, lo va a seguir viendo. Ahora, si la palabra de Dios le dice: haz esto, haz lo otro, y usted no lo hace, tranquilo, no se preocupe, que nada va a recibir. Bueno, entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Muchas veces el Señor da la palabra, ¡pum!, sé sano. Pero también a veces el Señor dice: haz esto, muévete en fe, obedéceme, obedece a la palabra. Y cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, mi hermano, ahí es donde obtenemos los resultados. Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó estaba ciego. No, hermano, mire, cuando regresó ya podía ver, obtuvo resultado porque la palabra de Dios lo movió y él obedeció, mis hermanos. Ese es el objetivo de este día, mi hermano, que la palabra de Dios sea la que te mueva. Marcos 10, versículos 51, 52 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Este es del... Más atrás usted puede ver cómo el ciego estuvo clamando, amén. Pero vamos a entrar en estos detalles. Dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Otra orden, amén. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es decir, ya estás tranquilo. Por la palabra, por tu creencia, tú ya has recibido la sanidad. Y enseguida, hermano, enseguida recobró la vista. ¿Usted quiere obtener resultados a corto, mediano o largo plazo? Algunos a corto, a otros a largo y otros a mediano plazo. Pero hay resultados, mi hermano, que es necesario que veamos al instante. Pero a veces no los vemos cuando los tenemos que ver. Hermano, porque nos falta esa fe, nos falta movernos en la palabra de Dios. ¿Qué más hizo Jesús por el poder de su palabra? ¿Y qué más movió el Señor en situaciones de vidas, mi hermano, desesperadas? ¿Qué más? Mire, libertó hijos que estaban endemoniados. Marcos 7:29 dice: entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mi hermano, esa palabra movió a la mujer. Ya está, Señor, amén. No se quedó ahí, no, pero Señor, respóndeme, Señor, dime, Señor, háblame, dime que ya. Ella, en el mismo instante que el Señor Jesucristo le dijo: ve, el demonio ha salido de tu hija,
fue y lo comprobó. No se quedó ahí dudando, no se quedó ahí, pero bueno, ¿será verdad? No, esa palabra la movió y la movió a creer, hermano. Esta es la historia de la mujer sirofenicia que rogó y clamó, hermano, por el milagro para que su hija fuera libre. Ahora, ¿cuándo y a quién le interesa una palabra de estas? Cuando está pasando una situación como la que estaba pasando esta mujer, que veía a su hija endemoniada, que veía que su hija nadie podía hacer nada por ella, y acudió al maestro de maestros, al rey de reyes, el único que la podía librar de esa opresión. Esa mujer dijo, amén. Esa mujer dijo, esta palabra es para mí. Señor, aunque yo pueda participar de las migajas que caen de la mesa de los hijos, con eso solamente me basta. Eso es lo único que necesito, Señor. Es decir, ¿cuál es el pan? ¿Qué representa el pan? El pan representa la palabra de Dios. Y esta mujer entendía, hermano, el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Tú entiendes el poder que hay en la palabra de Dios? ¿Tú entiendes el poder que hay en el nombre de Jesús? Esta mujer lo entendía. Dijo, vale, los hijos tienen el pan sobre la mesa, lo tienen ahí. Pero aún yo podría participar de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué estaba queriendo decir? Señor, aunque se te escape una palabrita que es para tus escogidos, para los de Israel, que el Señor le estaba diciendo y le estaba indicando a quién había venido. Mis hermanos, aunque sea, esta mujer decía, aunque se te escape una palabrita que proclame libertad, con eso solamente, con eso y ya está, con eso mi hija será libre. Pero Señor, yo creo que esas migajitas que caen en el suelo sirven para que yo reciba mi milagro. ¿Qué quieres tú aprovechar y qué quieres tú agarrar de la palabra? Lo vimos el viernes, está en el libro de Gálatas, hermano. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Hermanos, recibimos milagros, vemos señales, vemos respuestas de Dios. ¿Por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted en qué condición viene? ¿A escuchar con fe? ¿O viene a ver hoy qué revelación hay nueva? A ver como si tuviera una comezoncilla de oír nada más, como si le picara el oído para oír nada más. No, mi hermano, usted debe venir en la condición clara de decir, hoy el Señor me va a hablar. Y en esa palabra que Dios me dé, en esa palabra que Dios me diga, yo me voy a mover. Yo me voy a mover y voy a ver resultados, hermano. Mire, esta mujer dijo, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, yo podré recibir mi milagro. Hermanos, eso es fe. Mateo 17:18 dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Cómo reprendió Jesús al demonio? Cogió un palo, hermano, y no vea la de garrote que le dio al demonio. ¿Cómo reprendió Jesús al demonio? La palabra, hermano. Y el enemigo quiere que nosotros, hermano, no meditemos todo el día en la palabra, no confesemos la palabra, no hablemos la palabra. Eso quiere hacer el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sí sabe y el enemigo sí entiende el poder tan tremendo y glorioso que hay en la palabra de Dios. Por eso el enemigo dice, no hable la palabra, no, ¿para qué hablar la palabra? No, ni pienses en la palabra. Eso dice el enemigo porque él sabe el poder que hay en la palabra. Porque usted con la palabra de Dios en su boca, hermano, usted vence barreras, derriba muros, echa fuera demonios. Jesús con su palabra reprendió al demonio, hermano, y en ese momento quedó sano, en esa misma hora quedó sano. Esta es la historia del joven lunático que su padre fue a clamarle a Jesús, Señor, tus discípulos no lo han podido echar, Señor, haz algo. Señor Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué generación era la que el Señor estaba hablando? Esa, la generación incrédula. Nosotros ya no podemos ser de esa generación incrédula, sino que todo, hermano, lo que Dios nos diga, digámosle amén, Señor, recibo tu palabra, eso es para mí. Y veremos resultados, hermano, pero impresionantes, gloriosos, poderosos, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Y por qué no mucho? Dígame la verdad. Hermanos, ya para rematar en este sentido,
Pedro vio la gloria de Dios, moviéndose en la palabra del Señor. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Muévete en la palabra del Señor. Habla la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Pon por obra la palabra de Dios. Y vas a ver resultados que, mi hermano, nadie en la vida se imaginaría que iba a ver en tu vida. Cosas grandes, gloriosas, ocultas que tú no conoces. Pedro vio la gloria de Dios. Yo quiero que tú veas la gloria de Dios. Pero está en ti. Tú eres el que tienes que clamar. Tú eres el que tienes que orar. Tú eres el que tienes que entrar ahí en ese aposento, en ese lugar secreto, orar a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Por Pedro, mi hermano, moverse en la palabra de Dios fue grandemente recompensado. Vamos a ir a Lucas 5. Vamos a leer del 4 al 6. Vamos recibiendo la palabra. Esto tiene que ser un motor en tu vida, hermano, y va a hacer cosas maravillosas en ti. Amén. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué tremendo este milagro, hermanos. Terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Pedro, te estoy dando la palabra, te estoy dando la clave, te estoy dando la instrucción. Y Pedro, con un argumento que se había levantado por causa de una situación que él estaba viviendo. O sea, este argumento que Pedro entabló no era un argumento imaginario, era algo que él mismo estaba viviendo. ¿Estamos aquí o no? Metámonos en la historia. Pedro le dijo, Maestro, o sea, como, pero maestro. Y a veces el Señor nos dice algo y, pero Señor, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Pero Señor, ponte a cuentas con tu mujer. Pero Señor, haz esto, Señor, lo otro. No. ¿Quién es el que pierde? Mire, Pedro le dijo, hermanos, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, Maestro, tú eres maestro, ¿no? Y tú sabes de carpintería también, Jesús. Pero yo soy pescador, Jesús. Profesional, experimentado, años en la profesión, Jesús. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada. Es decir, bueno, Señor, como me has dicho algo, pues voy a obedecerlo. Dice, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, mas porque tú me lo has dicho, echaré la red. Mi hermano, esto es una buena actitud. Aunque en un principio Pedro dijo, a ver, yo soy el pescador, yo soy el experimentado, yo soy el que conozco. Tú eres maestro, haces muchos milagros y muy bonito todo, pero el pescador soy yo. ¿Entienden? Pero Pedro dijo, bueno, Señor, tú me lo estás diciendo, amén, yo lo voy a hacer. Hermano, aunque Dios nos diga algo que a nosotros no nos parezca coherente por el conocimiento que de pronto podamos tener, hermano, que ningún argumento se levante en contra de la palabra de Dios, ninguno. Por más experimentado que seas, por más de pronto palabra que conozcas o lo que sea que se quiera poner en contra de una palabra que Dios te dé, deséchalo. Mira, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué produjo el motor de la palabra? ¿Qué produjo el que Pedro haya obedecido a la palabra de Dios? Gran bendición, bonanza. Muchas veces la gente, mi hermano, se deshace, busca por aquí, busca por allá, este trabajito aquí, este otro allá, aunque no me deje ni siquiera ir al culto, pero necesito el trabajito. Y hacen y deshacen, mi hermano, por conseguir una bendicioncita, digámoslo así.
y se esfuerzan y luchan y trabajan. Y luego resulta que viene la bendición que parece que era bendición, pero luego eso se les fuma como agüita entre los dedos. ¿Y dónde está todo lo que trabajé, todo lo que luché, tantos años queriendo hacer algo y no he hecho nada? Mis hermanos, pero aquí el Señor está diciendo algo clave. Pedro toda la noche pescando y no había recibido nada. No había pescado nada, un pescador experimentado. Ahora tú dirás, bueno, yo tengo experiencia en esto, en lo otro, voy a hacer por aquí, voy a hacer por allá, voy a hacer acá. Y luego resulta que nada. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿En Dios o en uno mismo? Si usted no está viendo resultados en su vida, es porque usted está haciendo las cosas como a usted le parece, como su experiencia le dicta, como su conocimiento lo empuja, como sus argumentos lo limitan. Esa es la única manera en la cual usted se está moviendo. Y de esa manera usted moviéndose va a conseguir nada. Y nada por nada es igual a nada. Pero en cambio, mi hermano, si nosotros vamos ahí a la presencia de Dios, Dios nos da una palabra y esa palabra, hermano, nos mueve. Ahí es donde está la bendición. En la presencia de Dios, buscando respuestas de Dios. ¿Qué hago, Señor? Haz esto, lo otro, por aquí, por allá. No, eso hoy en día no ocurre, eso solo ocurre en el libro de los Hechos. No, eso ocurre hoy también. Porque el mismo Dios que estaba ahí en la iglesia primera, mi hermano, es el mismo Dios que está hoy aquí en medio de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que hoy se mueve y se está moviendo en medio de nosotros. Es el mismo. Amén. Y así como Él hablaba, hoy sigue hablando. Dios habla hoy. Dígale a su hermano, Dios habla hoy. Al del otro lado. Dios habla hoy. Ahora, si Dios habla hoy, escuchémoslo. Si Dios habla hoy, veamos lo que Él nos está hablando. Hermanos, Pedro se movió en la palabra y pescó la pesca milagrosa. Ahora, vamos más allá. ¿Quiere ver algo más? Hermano, estamos metidos en la palabra. Estamos pegándole un viaje, hermano, ahí por la palabra bien bueno. ¿A usted le gusta viajar? ¿Le gusta pasear? Pues hermano, cada vez que usted viene al culto nos vamos de viaje. Mire ya dónde vamos. Mateo capítulo 14 versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ya se metió en la película o no? La cuarta vigilia, tarde, casi ya la madrugada. Hermano, vino Jesús andando sobre el mar. Jesús, una persona de carne y hueso. Jesús no era un espíritu en ese momento. Y hoy no es un espíritu solamente, Jesús está en cuerpo. Amén. ¿Lo sabe o no? Jesús resucitó con su cuerpo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, mi hermano, Jesús andando, caminando. Imagínese usted que llenamos la piscina aquí ahora, hermano, y llena hasta arriba. Pues usted sabe que aquí hay una piscina, ¿no? Los que conocen. Es bautisterio. Para los que se quieran bautizar, ya tenemos bautisterio. Amén. Apúntese conmigo. Imagínese que llenamos, hermano, esta piscina y está sin la tabla ni nada, y yo empiezo a caminar por aquí así. ¿Usted cómo quedaría? ¡Oh, wow! ¿Cómo ha hecho eso? Entonces así estaban los discípulos viendo a Jesús caminar sobre el mar, hermano, caminar sobre las aguas. Mire, Jesús vino a ellos y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Les dio miedo, les dio terror diciendo, ¡un fantasma! Le tenían más fe a un fantasma que al mismo Jesús que viniera andando hacia ellos. Dice, y dieron voces de miedo, pero enseguida, al momentico, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Recibe esta palabra de parte de Dios, ten ánimo, Jesús está contigo, no temas. Dígale, hermano, que está a su lado, ten ánimo, Jesús está contigo, no temas. Es la palabra para usted hoy, mire, ten ánimo, Jesús está contigo, no temas. Amén. Continuamos. Ya, hermano, nada más era, solamente eso. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, mire a Pedro, hermano, este Pedro es tremendo. Es porque ahí está con las llaves de abriendo la puerta para que entremos al cielo. No es broma. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Este Pedro era osado, hermano. ¿Cuántos somos osados aquí? ¿Cuántos somos violentos? ¿Cuántos somos valientes en el reino de Dios? Los violentos y los valientes en el reino de Dios son los únicos que pueden ver resultados, hermano. Amén. Dice, si eres tú, manda a ti que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, Pedro, ¿cómo se te ocurre pedir esas cosas? El Señor dijo, aquí está, esté preparado para andar sobre las aguas. ¿Quiere? Pues venga. Le dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nos vamos a quedar hasta ahí. Luego que se hundió, eso hoy no importa. Amén. Hermanos, Pedro en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús que le dijo, ven. Hermano, Pedro se movió en esa palabra y empezó a caminar, hermano, sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas, hermano. Usted imagínese a usted mismo caminando sobre el mar, con lo que pesa usted, con esos 80 kilos que pesamos. Bueno, cada uno pesa lo suyo, ¿no? Algunos 80, otros 70, 50, 40, 20, 2 kilos, 2,5. ¿Cuánto pesa el hijo de mi hermanita Wendy? Más o menos. El hijito de mi hermanita Anita, porque hay hermanitas embarazadas aquí, amén. Y esos bebés ya pesan. Entonces imagínense nosotros con el peso que tenemos, hermano, caminar sobre las aguas. Eso es técnicamente imposible, mis hermanos, imposible. Pero algo posible ocurrió por una palabra de Dios. Lo imposible en tu vida puede ocurrir con tan solamente una palabra de Dios. Esa palabra tiene que ser el motor en tu vida, lo que mueva tu vida, lo que mueva tu destino, lo que mueva tu eternidad. Esa palabra de Dios, esa palabra que el Señor te emita, te transmita, hermano. Eso te tiene que mover. Ahora sí, entro en el siguiente punto. Pedro caminó sobre las aguas. Hermano, pero ¿qué pasó? Pedro desde un principio, hermano, empezó con duda. Empezó diciendo, Señor, si eres tú, manda a ti que yo vaya. Es decir, ahí empezó con duda. En vez de haber dicho, Jesús, eres tú, venga, quiero ir contigo, déjame caminar sobre las aguas. Eso le hubiera dicho, ven, hubiera sido otra actitud. Pero Pedro, mi hermano, ¿qué le pasó? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y ese es un problema, hermano. Eso es un problema grave, que a veces estamos viendo la palabra de Dios, que Dios nos ha dado una promesa y seguimos ahí, firmes en la palabra, pero vemos que las cosas se enturbian, vemos que todo se pone difícil a nuestro alrededor y por las circunstancias adversas dejamos de mirar la palabra de Dios. Pedro, mi hermano, dejó de ver la palabra y tuvo miedo, dejó de ver ese mandato que Jesús le emitió y le dijo, ven. Dejó de ver, dejó de escuchar esa palabra. Ese ven lo dejó de escuchar y más bien puso su atención en el miedo, en lo que había a su alrededor, en las olas, y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo te había dado la palabra? Si yo ya te había dado la orden, ven. Mis hermanos, cuando Dios nos hable, no dudemos de su palabra. Tengámosla siempre en cuenta, sí y amén. Dios lo dijo, se cumple. Si Dios te dijo que te iba a sanar, hermano, mantente en esa palabra. No veas los síntomas, no veas, hermano, los resultados médicos. Mira la palabra de Dios y obtendrás los resultados. No mires otra cosa. Mantente en la palabra, mis hermanos. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios, la misma palabra que recibimos en su presencia, que recibimos aquí, produce resultados? Hermanos, ¿y por qué produjo resultados en estos leprosos, ciegos, en Pedro? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra, ahí está el porqué, mis hermanos. Y el porqué de la importancia de la palabra, de ir a la presencia de Dios y que el Señor nos hable, porque la palabra de Dios es viva. Algo vivo se mueve. ¿Sí o no? Algo vivo se mueve. Algo vivo puede ser el motor, hermano, que mueva algo. ¿Sí o no? Algo vivo, mi hermano, mueve las cosas.
Dice, porque la palabra de Dios es viva. Ahora bien, no solamente es viva, sino que también la palabra de Dios es eficaz. ¿Sí sabías esto? La palabra de Dios es eficaz. ¿Estamos comprendiendo? O sea, la palabra es viva, pero también es eficaz. Es decir, la palabra viva que tú recibes tiene eficacia en tu vida. Hace algo, produce algo en tu vida. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra se mueve en tu vida buscando la cabida, buscando, mi hermano, ese lugar de fe, buscando también dónde tiene que procesar algo en tu mente. Ahí está la palabra de Dios moviéndose. Por eso es que cuando tú vas a hacer algo al margen de la palabra, ahí te viene la palabra. No robarás, no mentirás. Te viene la palabra. Y esa palabra produce algo en tu vida. ¿Qué produce? En verdad, corta, hermano, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Ese producto, mi hermano, de la palabra es que nosotros, mi hermano, nos movemos en ella y obtenemos los resultados esperados por Dios para con nuestra vida. Mi hermano, otra cosa es que la palabra hace la voluntad de Dios. ¿Estamos o no? La palabra hace la voluntad de Dios. En estos leprosos, ciegos, en Pedro, mi hermano, por la palabra de Jesús, vemos que esa era la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que los leprosos fueran sanados? Claro. ¿Era la palabra de Dios que los ciegos fueran sanados? Claro. ¿Era la voluntad de la palabra de Dios que a través de su palabra estos endemoniados, estos chicos endemoniados recibieran libertad? Claro, hermano. La palabra de Dios siempre va a obrar la voluntad del Señor. Isaías 55:11 dice, leamos desde el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Apúntese esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. Hermano, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está la voluntad de Dios. Dios manda una palabra aquí hoy a tu vida porque Dios quiere producir algo en tu corazón en base a su voluntad, mi hermano. En base a su voluntad. Eso es, la palabra, mi hermano, produce aquello para lo cual Dios la ha enviado. No va a volver a él vacía. Lo que Dios está hablando hoy, la palabra que Dios está enviando el día de hoy, no va a volver a Dios vacía, porque es palabra de Dios. Dios la manda y como la lluvia la riega en medio de nosotros, y no va a volver al Señor vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que el Señor la envíe. Dios quiere prosperar esta palabra en un área de tu vida. Yo no sé cuál es, pero tú necesitabas hoy recibir esta palabra. Tú necesitabas hoy tener ese aliento en la palabra, saber que, mi hermano, en base a la palabra de Dios tú obtienes respuestas, que si buscas en clamor, en oración, ahí en tu lugar secreto, mi hermano, la palabra va a poder producir algo en tu vida y ese va a ser el motor que te mueva y vas a obtener los resultados que de pronto tú ni siquiera te esperas. ¿Por qué? Porque Dios hoy te estaba mandando un mensaje, tú hiciste caso y te moviste en ello. Vas a ver resultados, mis hermanos, vas a ver. La palabra tiene tanto poder, hermano. Tiene tanto poder la palabra de Dios, que mismamente, hermano, podemos decirlo así, hace nacer. Y para que algo nazca, tiene que ser solamente un milagro. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Nuevas criaturas. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, la palabra de Dios vive y permanece. Y tú has sido nacido de nuevo, tú has nacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece. Nada ni nadie te podía haber hecho nacer, sino solamente un milagro como el que se produce a través de la palabra de Dios. Esa palabra nos hizo nacer.
Estábamos muertos en delitos y pecados sin querer saber nada de Dios, pero vino la palabra, su palabra vino a nuestro corazón y produjo resultados, mi hermano, que hoy nos tienen aquí sentados escuchando su palabra, queriendo más de Dios, amando a Dios, adorando a Dios, bendiciendo a los hermanos. Nos tiene con paz, con gozo, con alegría, con bondad, con fe. Nos tiene con mansedumbre, con templanza. Nos tiene con paciencia. La palabra de Dios que produce resultados, mi hermano, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es precioso verlo de esta manera. Pongámonos de pie, grupo de alabanza. Vamos a ir también, mis hermanos, a participar de la cena del Señor. Mis hermanos, movámonos realmente en la palabra. Si la palabra nos corrige en algún sentido.